hay muchas jugadas políticas interesantes que han llamado mucho la atención. Sí, yo siento que bastantes personas en Panamá están esperanzadas que esto sí lo vayan a hacer bien, sí lo quieran hacer bien por el país, que pongan la voluntad, que tengan la voluntad política para alinear su conducta con el interés del país. Pero bueno, como acabas de decir, ya vemos que están jugando a la política, viendo, o aparenta por lo menos, viendo cómo se pueden acomodar para tener más poder o por lo menos poner a los suyos en ciertas posiciones de poder. Y es lo normal, o sea, es lo que uno esperaría de cualquier grupo político. Y están interesados en ver cómo, con las herramientas que tienen, pueden ponerse. 40 de la tarde ya está con nosotros el arquitecto Miguel Erros en Estructuras para crear justicia desde Houston, Texas. Miguel, buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Radio Ancon. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Un gusto. ¿Me escuchas bien? Yo te escucho alto y claro, como si estuvieras aquí al lado mío. ¿Qué tal todo? Perfecto. Súper bien, la verdad. Aquí trabajando duro en Houston, Texas. ¿Cómo está el calor por allá? Estoy viendo que por varias partes, sobre todo hacia México, no sé si allá les llega también el calor ese que está fuerte en esa área de... Hay bastante calor, bastante humedad. Estuve trabajando el fin de semana en la casa, reparándola y ando sin aire acondicionado. Wow. Salí como si hubiera estado en una piscina. Y eso a una hora, y me tuve que quedar 7 horas ahí trabajando. Pero la verdad que como soy panameño ya estoy construido para eso, supongo. Ah, No me no, molesta mucho. totalmente, ya es costumbre, o sea, ya el que sale de aquí sabe cómo es la cosa y aguanta calor, parejo. Eso es. Y Pero, humedad como si fuera nada. oye, no, totalmente, aquí ya está llegando un poco la lluvia, pero efectivamente que la humedad sigue y se mantiene bastante, aunque ya, digamos, ha bajado un poco más la temperatura porque hace unos días estaba insoportable. Así que, pero bueno, entremos un poco en materia. Miguel, hemos estado hablando muchísimo, cubriendo un poco el tema, asociándolo con las elecciones y ya estamos a poco, ya un mes prácticamente, mes y unos 2 días de un nuevo gobierno. Y bueno, tú tenías algunos temas que querías, digamos, empezar a, a desarrollar con base en el tema de tu libro. Y tú hablabas un poco del juego del dictador, ¿no? Eh, cómo la política funciona dependiendo de cuál sea la circunstancia. Y ya de por sí, de salida, con la entrada de este nuevo gobierno, la etapa transitoria, hay muchas jugadas políticas interesantes que han llamado mucho la atención. Sí, yo siento que bastantes personas en Panamá están esperanzadas que esto sí lo vayan a hacer bien, sí lo quieran hacer bien por el país, que pongan la voluntad, que tengan la voluntad política para alinear su conducta con el interés del país. Pero bueno, como acabas de decir, ya vemos que están jugando a la política, viendo, o aparenta por lo menos, viendo cómo se pueden acomodar para em, tener más poder o por lo menos poner a los suyos en ciertas posiciones de poder. Y es lo normal, o sea, es lo que uno esperaría de cualquier grupo político. Y están interesados en ver cómo, con las herramientas que tienen, pueden ponerse ellos mismos en mejor situación para sus intereses partidistas y así sean personales más adelante. Y ahí es donde entra lo que acabas de sacar del juego del Ajá. dictador, que es un experimento que produjeron en los años 80, que era bien simple, pero después John List Ajá. lo modificó para darnos más a entender de qué es lo que está realmente atrás de las personas. Es una forma de medir el egoísmo, altruismo y la equidad, inequidad de individuos y de grupos en sí. Ujú. Y es bien fácil. En la base viene una persona al que le van a dar esta prueba y lo ponen en un cuarto y le dan dinero, $50. Y le dicen, pues ya, te puedes ir. Son tuyos los $50, no te preocupes, no le debes nada a nadie. Pero antes que te vayas, hay otra persona en otro cuarto que nunca vas a ver y nunca conocerás quién es, que no tiene nada,
Si tú quieres, le puedes regalar nada, parte o todo lo que te acabamos de dar, que ya es tuyo, y a la otra persona o te puedes ir. Y lo interesante de este experimento es que la gran mayoría de las personas dan. Unos lo daban hasta todo. En promedio, el 28% de lo que le habían dado de los $50 se lo daban a ese extraño. En otras palabras, $14 Ok. le daban. Así que ahí, bueno, ya eran contundentes estos resultados porque lo habían tratado todo alrededor del mundo. Las personas son altruistas, decían. Pero aquí vino el economista John Lest y le dije, vamos a ver qué pasa si modificamos un poquito este experimento. Ahora le vamos a dar otras opciones a la persona que le estábamos haciendo la prueba. No solamente se puede ir con $50 o dar ese dinero, ahora le puede quitar a la persona, al extraño, le puede quitar en uno esto hasta $10 más, en otro hasta $50 más. Es decir, en uno se podía ir con $100 o $60 del experimento. Te daban $50 y decían, te puedes ir con 50, puedes regalar o quitarle a la otra. Cuando hacían en ese experimento que podían quitar $10, las personas ya nadie daba todo. Y el promedio bajaba de 28% de lo que donaban a 7%. O sea, todavía estaban en la misma oportunidad de donar hasta $50, pero con la opción ampliada de quitarle un poquito al extraño, donaban mucho menos. Y cuando ampliaban la opción a que podían hasta quitar $50 al extraño, la gran mayoría no daba nada. Y es más, el promedio quitaba 50% al extraño, le quitaban $25. Ahora, lo interesante aquí es que son las mismas personas en una posición diferente. Lo único que está cambiando es el juego, la posición en la que están, las posibilidades de acción, que actuaban completamente diferente. En una posición, en un juego, actuaban de manera altruista, en el otro, pues hay casi nada, el nivelado, 7%, y en el otro, completamente de manera egoísta. Así que la pregunta para nosotros es, y otra cosa interesante, han hecho 18.000 de estos juegos a través de todo el mundo y las Mm, sociedades emergentes, así como las de primer mundo, la diferencia es casi nada. Y sí, hay una que es un poquito más altruista, un poquito más equitativa y son las sociedades emergentes. Así que no es que digan que los del norte son los buenos y nosotros somos los malos. Esto que mide el altruismo prueba que, bueno, estamos casi igual, pero si alguien está un poquito más altruista, somos nosotros. O sea, son Pero en vez, aquellos que están acostumbrados quizás a un estándar inferior al de los países desarrollados, los cuales de repente no ven mucho efecto, ¿no? En ese tema de la diferencia entre tener o no tener. y aquí viene lo interesante, que allá actúan mejor que nosotros acá, por lo menos en la política, pero en la misma posición, nosotros aquí actuaríamos un poquito mejor. Pero ¿por qué están actuando mejor allá? Es por la diferencia entre personas, pues esto ya prueba que no son las personas. Mm, Tiene que ser lo único otro que queda, que es la situación. ¿Qué juego estamos jugando en Panamá? En el primero, el segundo, el tercero. Yo diría que con más probabilidad estamos en el tercer juego. Y por eso estamos actuando de una manera inequitativa, egoísta. Y, y bueno, y puede ser por muchas razones de las cuales quizás son más independientes allá, quizás aquí como ya estamos más acostumbrados a ayudarnos mutuamente, eh, eh, quizás ya lo tenemos en nuestro alambraje en el cerebro ya de ser un poquito más altruistas, pero es bien poquita la diferencia, es casi insignificativa. Lo importante es de este experimento es que muestra que las personas pueden actuar mucho peor o mucho mejor dependiendo de la situación en la que se ponen. Y esta misma idea fue la que llevó hace 240 años, a James Madison a traer este gran debate a los Estados Unidos sobre cuál era la razón que le iba tan mal políticamente post-independencia. Acuérdense que ellos se independizaron en 1776 y su segunda constitución, la actual, no fue hasta 1789 que la adoptaron, o sea, 13 años después. Y ahí fue cuando también comenzaron a cambiar las constituciones estatales. Antes de eso, las constituciones de ellos eran prácticamente idénticas a la de Panamá, que es
simplemente diciendo cómo se deben comportar. Pero veías el juego y tenían el poder absoluto, podían quitar, poner jueces, controlaban el dinero de todo, del ejecutivo, los legisladores allá, y era un desparajuste total. Ujú. No había libertad, una injusticia imperante, el gobierno, igual que acá, era completamente inepto en los estados y el federal, ni decir. Era un revolú, pero no revolú, literalmente un revolú. Habían insurrecciones a cada rato, los estados estaban a punto de irse en guerra civil entre ellos, estaban bien mal. Y fue que dijeron, vamos a tener este gran debate. Claro. ¿Cuál es la razón que estamos así? ¿Son las personas o son las instituciones? Es decir, el juego en el que estamos. Y me gustaría que hablemos un poco de eso. Por supuesto, Miguel. Y es más, y creo que no nos va a bastar los 10 minutos que nos quedan para hablar sobre la figura de James Madison y por qué es importante dentro de la conversación del gran debate, porque justo expone lo que tú estabas mencionando de este tema de la dinámica del juego, en donde cada uno Sí, obedece a sus propios intereses. Entonces, ¿cómo nosotros, entendiendo este aspecto de que en algún momento nos vamos a encontrar en una situación en donde podemos ser vulnerables y, bueno, caer en el sistema? Ojo, con esto no estoy comprometiendo el tema de los valores. Por supuesto que todos tenemos valores, etcétera, pero son situaciones que el mismo sistema permite y que envuelve incluso a personas sin conocerlo. Solamente en estos días veía como un inspector en Chiriquí iba a presentar una denuncia al Ministerio Público porque señalaba que se dio cuenta que aparecía en una planilla en la Asamblea por $4,000. ¿Y cómo esto pasa? O sea, ¿cómo sucede esto? Estas son las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Por qué esto está pasando? ¿Cómo es que el sistema está permitiendo este tipo de cosas? Al punto que en esta ocasión, no sé si por miedo, o no sé si fue por un tema de valores o por ambas, él fue y puso la denuncia. Pero probablemente ya habrá pasado mucho anteriormente en donde estas situaciones se dan y pues nadie dice nada. Pero son excepciones, son excepciones. Ahora, hablemos de James Madison, Miguel. ¿Cómo llega James Madison a esto? bueno, James Madison no era abogado. Él simplemente Interesante era una de eso. estas personas que Ajá. le encantaba el tema y quería aprender más. Y tenía un muy buen amigo que era Thomas Jefferson, que se fue a Europa y le comenzó a mandar libros sobre ciencias políticas de Europa. Y él comenzó a estudiar qué era realmente lo que había hecho que otras democracias durante la historia de la humanidad hubiesen fracasado. Y él da con la teoría que todo el resto de las personas que habían estudiado habían dado. Eran las facciones, que las personas, en vez de pensar Ujú. en el bien común, piensan en su facción o incluso facción la más pequeña, la familia o más grandes, económicas de, digamos, los deudores contra los que prestan y este tipo. Así que él da con eso. Esas son las facciones. Pero ahora, a diferencia de todos los demás que habían venido antes de él, que decían, como son las facciones son las malas, Ujú. él dice, bueno, son las facciones, pero las facciones son una parte que no puedes quitarle del humano. Es una definición del humano. Nosotros somos seres que nos dividimos en facciones, punto. Así que no puedes atacar la facción. ¿Qué más puedes hacer? Usar la facción, el interés propio, para con ello resolver el problema. Y ese fue el genio de Madison. Y enseguida comenzó a ser reconocido, no inmediatamente, pero comenzó a ser reconocido. Y ahí es cuando se comienza el gran debate. Y es bien interesante ver los dos lados. Aquí es cuando él comienza con esta nueva teoría, ahí entonces se separa de Thomas Jefferson, que Thomas Jefferson agarra la vista opuesta. Y dígame si no suena esto a lo que muchos en Panamá piensan. Samuel Adams dice, ni la constitución más sabia, ni las leyes más sabias garantizarán la libertad y la felicidad de un pueblo cuyas maneras son universalmente corruptas. Bueno, eso lo vemos en Panamá, que la gente lo dice a cada rato. Eso es un lado, el lado que es en contra de lo que decía este James Madison. Otro, John Adams.
Los hombres deben estar listos, deben enorgullecerse y estar contentos de sacrificar sus placeres, pasiones e intereses privados. El problema, De Miguel, nuevo, que con eso es que él lo cree, pero ¿cómo convences al resto para que también lo crea? es que no lo van a hacer, aunque lo crean. Él lo Por creía, supuesto. pero al final Jones Adams también era un político de esos de que le cortaba la cabeza, al que le tenía que cortar la cabeza porque él quería ser presidente. Ajá. Así que de la boca para afuera muy bueno, y eran gente buena que lo querían a su país, pero eran políticos al final. Thomas Jefferson, yo habría visto a la mitad de la tierra desolada. Él era tipo la guillotina al estilo de Francia. Eh, pero aquí viene Alexander Hamilton, que estaba del lado de Ujú. James Madison. Ahora se comprende perfectamente la eficacia de ciertos principios que los antiguos no conocían o de los que tenían una idea imperfecta. Y ahí es, y la última cita que voy a poner es la de James Madison. En todos sus escritos, en todos los escritos políticos americanos, hay una frase que es la más importante de todo el pensamiento americano. Y esta es, la fiscalización de diversos y contradictorios intereses constituye la tarea principal de la legislación moderna, pero involucra el espíritu del bando y la facción en las operaciones necesarias y ordenadas del gobierno. ¿Qué está diciendo ahí? Que el bando y la facción son partes necesarias del gobierno. Actuar pensando en interés propio es una parte necesaria y ordinaria del gobierno. Si O tú sea, crees que tú no vas a lo formar un descarta. O gobierno, sea, no superpone, digamos, la idea, porque es una falacia al final. O sea, es mentira pensar que aquel que está en el gobierno en algún momento no va a tener el impulso o el deseo de hacer algo que lo beneficie al mismo. y ese es el O problema, sea, es volvemos de muy nuevo difícil controlarlo. Ajá. a lo del Est. Hay personas, todo sistema da frutos. Personas increíbles, como este señor que acaba de decir que él vio que habían usado su nombre en manera incorrecta. Y bueno, quién sabe qué habrá ido sobre su cerebro, pero dijo, ¿sabes qué? Tengo que hablar sobre este tema. Y Claro. ahora sí hay muchos más que simplemente se quedan callados. Dependiendo en qué tipo de juego tú estés involucrado, las probabilidades Ujú. de que la persona promedio haga el bien o el mal cambia. Lo que tú quieres hacer es ver cómo organizas las instituciones para que se haga más fácil que las personas actúen por interés propio de manera correcta. Siempre van a estar actuando de interés propio, así que ¿cómo tú alineas el interés propio con actuar de manera correcta? Que es diferente a simplemente decir van a ser obligadas a actuar de manera correcta. Esa no es la meta. La meta es que ellos, la meta de James Madison, eh, por su interés propio, Van a de hacer lo alguna manera correcto. se alinee con el Ujú. bien común. Así que ellos ni siquiera necesariamente saben por qué lo están haciendo, pero están haciendo el bien. Y aquí viene otra cosa bien interesante. Esto, cuando, eh, cuando uno habla de instituciones en Panamá, se tiende a decir, ¿son las personas o las instituciones? Son preguntas que si están mal estructuradas llevan a una mala respuesta. ¿Son las personas las instituciones? Son las personas las únicas que actúan, las instituciones no actúan. Así que obviamente son las personas, así que las instituciones no tienen nada que ver. Pero es una falacia, la pregunta esa es una falacia. Cualquier persona que se está haciendo eso se está metiendo una zancadilla a sí misma. La pregunta real es, ¿son las personas ángeles? Pues no lo somos. ¿Las instituciones pueden ayudarnos a actuar mejor? La respuesta definitivamente sí, pero también nos pueden hacer actuar peor. Es Ujú. dependiendo de cómo tú organizas la institución. Si tú haces que alineas el interés de la persona, aquí vamos de nuevo con el ejemplo que me encanta a mí, que es como tú divides un pastel. Si tú pones a la persona, tienes a dos niños que se tienen que dividir el pastel. Una manera es que, bueno, divídelo bien. Bueno, el Ujú. que lo va a dividir bien se lleva el pedazo más grande y le deja a la hermanita el pedazo más chiquito. Ahora, si tú le pones diferente, el que divide no escoge la parte, sino la otra persona escoge cuál de las dos partes. Ahí ves al mismo niño rompiendo, ¿cómo se dice? Partiendo el pastel en partes O idénticas, sea, porque es la es única más, manera de...
y aunque no sea el niño el que lo esté partiendo en partes iguales, digamos que le toca el último pedazo, él va a estar fiscalizando porque el que está partiendo lo haga como debe ser. Así es, uno puede ir organizándolo y bueno, obviamente es mucho, no es ni siquiera mucho más complicado, pero en la vida real también se da lo del pastel, yo lo he visto cuando era chiquito con mis sobrinitos, pero no solamente eso, no es tan complicado. Tú cómo organizas el gobierno, si lo vas dividiendo los problemas en secciones, cómo se van resolviendo. Bueno, que los políticos pongan a los fiscales y a los jueces, obviamente eso no va a funcionar nunca, porque en el momento que haya un juicio que tenga que ver con sus intereses, van a tener el poder de coercionar al fiscal o al juez. Así que es algo que simplemente en los lugares donde funciona realmente la justicia, hace tiempo se alejaron de esa institución. Que los políticos Ujú. pongan, lo hacen de otras maneras, hay diversas otras maneras de hacerlo. Ahora uno puede ver cuál es la mejor para nosotros. Pero ya hemos cambiado el tema de hablar solamente sobre que ojalá el juez este sea bueno y vamos a darle clases de ética vamos a poner en una situación donde él no dependa de nadie para que pueda ser un referí verdaderamente imparcial. Bueno, Miguel, son las 5 ya de la tarde, nos quedamos sin tiempo, pero mira, dejamos esta ventana abierta porque esto que estás mencionando amerita que hablemos más sobre James Madison y en sí cómo se da este proceso de gran debate que imagino que no fue fortuito y cuáles fueron, digamos, sus principales detractores, quiénes no estuvieron de acuerdo y qué era lo que pensaban y al final, pues todo lo que hemos visto es que Madison sí tenía razón en plantearlo de otra manera. ¿Cómo hacemos que siguiendo tus intereses al final hagas lo correcto? Esa es la gran pregunta y es la que deberíamos hacernos, porque no podemos controlar los intereses de cada individuo, pero sí pudiéramos hacer que estos vayan en función de beneficio de todos. Así es, pues muchas gracias por tenerme una vez más y nada más añadiría que es una forma un poquito diferente de pensar, de cómo resolver el problema y vale la pena hablar con las amistades, con otras personas interesadas en el tema sobre esto. Y en este tipo de conversaciones que los demás pueden ir modificando un poquito, viendo, a- a- em, ¿cómo se dice? El horizonte, ir ampliando nuestro horizonte a quizás pensar de una manera diferente cómo solucionar nuestros problemas. Y visto lo que otros han hecho con esta manera de pensar, sería muy fructífera para Panamá. Claro que sí. Y gracias, Miguel. Aquí vamos a estar el próximo martes ahondando en estos temas. Y si le interesó a usted que nos escucha, pues a las 4:30 tiene que escucharnos el próximo miércoles aquí en Estructuras para Crear Justicia con el arquitecto Miguel Herros. Nos vemos, Miguel. Feliz semana y hablamos pronto. Así será. Gracias a todos los que nos escucharon. No se vayan, ya viene Cinco Mentes aquí y Ancon Magazine a las 6. De mi parte, Magdalena Torres. Gracias a Claudio Quiroz en Controles. Que pase feliz tarde.